tarde. ¿Cuánto estamos contentos con el Señor? Amén. Usted sabe, hermanos, que en las luchas y en las pruebas, pero la iglesia, ¿quién es, hermano? ¿Quién es la iglesia, hermano? Nosotros somos la iglesia. A veces hay momentos un poco difíciles, hermanos, en nuestra vida, a niveles familiares, a niveles salud, a niveles diversos. Pero qué precioso ese canto que estábamos entonando con el ministerio de alabanza que tenemos ahí. Precisamente, hermanos, en esta tarde la palabra del Señor viene con un énfasis que derrotemos la incredulidad. Y lo vamos ahí en San Mateo capítulo 13, hermanos, la base. Voy a pedir a hermano Josué que me ayude a repartir estas páginas. Y quizás, hermanos, vamos a orar porque Dios, hermanos, nos ayude, nos dé de su fuerza, nos dé de su protección. A mí el Señor, hermanos, me ponía esta palabra que el Señor en algunos lugares no hizo milagros por la incredulidad del pueblo. Y o sea que Dios, hermanos, está dispuesto a hacer milagros. Y en esta tarde, hermanos, el tema es que derrotemos la incredulidad. Hoy estábamos diciendo a través del canto que tenemos fe. San Mateo 13, del versículo 58, hermanos. Hablando que Jesús estaba en Nazaret, en su ciudad natal, dice, hermanos, que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente de Nazaret. Yo estaba leyendo, hermanos, los paralelos, los evangelios sinópticos, o sea, ahí los tres, Marcos, Lucas, y hay formas diversas. Dice en Marcos que el Señor Jesús se admiraba de la incredulidad de ahí. Él se admiraba. Le llegó al extremo que se admiró. En Lucas, dice que los de Nazaret lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron así, obligadamente, dijéramos, y lo llevaron a un pináculo de la ciudad y ahí lo querían lanzar. Y el problema, hermanos, era por la incredulidad de ellos. Todos tienen página, hermano Josué, todos tienen página. ¿Tú tienes? Yo quisiera, hermanos, que estas páginas las apreciemos, las llevemos a la casa y quizás las dejemos en la mesa para que alguien las lea. Dice ahí, hermanos, en lo que tenemos, que la incredulidad es uno de los factores que no permiten que la obra del Señor avance como Él quiere. La incredulidad, hermanos, tiene algunos familiares. Uno de los familiares es la duda. Otro familiar, hermanos, de la incredulidad es la incertidumbre. A veces estamos ahí, hermanos, un poco inseguros. Los muchachos antes, ¿verdad? Hoy no sé cómo eran ya los juegos, ¿verdad? Pero antes uno se ponía en una flor, ¿verdad? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere, ¿verdad? Y uno se ponía así, yo no sé cuántas veces a los que ya estamos mayores, ¿verdad? Nos pusimos así en eso. Y muchas veces, pues, sacábamos que no nos quiere, ¿verdad? Y a veces sacábamos que nos quiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, la incertidumbre, la falta de fe, hermanos, y la dureza del corazón son parientes ahí, primos, hermanos, tíos, tías.
de la incredulidad. Fíjense, hermano, que no hay cosa más difícil que en la casa nos crean. Yo no sé a quiénes les pasa eso. Como dijo aquí esta misma porción, que nadie es profeta, aún dice en su propia tierra y en los de su casa. En la casa, hermanos, yo a veces me pongo a pensar, le estaré dando mal testimonio a mi esposa, le estaré dando mal testimonio a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos. Me reviso, como me dijo mi esposa un día, hay que revisar el campamento, me dijo. Y yo le dije, no, que es de campamento, vos le dije. Entonces, pues, ¿cómo es la casa? Me dijo, ¿cómo estamos? Me dijo. Entonces, hermanos, pero ahí hay un detalle con el Señor Jesús. Pues, hermanos, el problema de ellos era que por la incredulidad que había en ellos. Como decía al principio, llegaron al extremo, hermanos, de quererlo tirar de la cumbre donde estaba ubicada la ciudad de Nazaret, o Nazaret. Bienvenidos los hermanos que ingresan, y quizás el hermano Josué nos reparte ahí también más, hermano. Me aventé a tener fe y saqué más material, ¿verdad? En este estudio, hermanos, vamos a ver así en una forma, lamentablemente el tiempo, hermanos, es un factor bien tremendo. Cómo se ve el tiempo. Personajes bíblicos que mostraron incredulidad y no pudieron recibir lo prometido de Dios. Pero también vamos a ver personajes bíblicos, o ciudades inclusive, que no fueron incrédulos y recibieron lo prometido. Y actitudes que nosotros debemos mostrar, hermanos, ante la incredulidad. Fíjense, hermanos, que la incredulidad es bien fácilmente se acomoda de nosotros. Y hay una pregunta, hermanos, que cuál es el grado de fe o incredulidad que existe en los creyentes, en los hermanos de acá de Venezuela. ¿Por qué razones, hermanos? En este año pensamos y queremos que hayan en la iglesia grandes proyectos, grandes bendiciones. Y yo quiero decirle algo, hermanos, el enemigo se opondrá, pero yo quiero decirle que Dios, hermanos, nos ha hecho, hermanos, más que vencedores, porque Él es más que vencedores, hermanos. Amén, hermanos. El enemigo pondrá, hermanos, para nuestras vidas dudas, desánimos. Nos podremos a pensar, pero en el nombre del Señor, hermanos, en esta tarde decimos que derrotamos a ese espíritu de incredulidad que puede apoderarse de nuestras vidas. Hay temores a veces en nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántos tenemos temorcitos de vez en cuando, hermano? Un hermano me dijo, pero ese ejemplo está algo raro, feo, hermano. Mire, hermano, me dijo, yo no tengo temorcito, yo tengo tumorcito de incredulidad, me dijo. Tumor dice que tenía. O sea que el hermano ya no era creyente y asistía a una iglesia. Entonces, hermanos, veamos como número uno, no vamos a ver todos, pero vamos a dejar ahí una palabra. Personajes incrédulos. Parece bien raro, pero los hermanos del Señor Jesús, alguien puede buscar ahí Juan 7:5. Personajes que uno puede decir, pues si los de mi casa, pues yo espero, hermanos, que por lo menos mi esposa me eche el hombro, ¿verdad? Mi esposa es compañera de milicia conmigo, hermano. Y entonces, hermanos, pero ahí veamos lo que dice Juan 7:5. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en el nombre del Señor? Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Imagínense, hermano. Bueno, y por cierto, no me quise detener en eso, hermanos, porque no quiero abusar del tiempo. Pero en la porción que veíamos, decía ahí que aparecen hasta los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Y en otra porción dice las hermanas. Hay una doctrina, hermanos, que cree que no, Jesús no tuvo más hermanos, no tuvo más. No, hermanos, la Biblia enseña que el Señor Jesús tuvo hermanos. Y hay una porción que dice que estaban los discípulos y sus hermanos. O sea, porque hay una
teología, digo yo así, quizás la palabra no sea esa, que enseña que los hermanos del Señor son los discípulos. Pero no, la Biblia es clara que dice, se quedaron los discípulos y se quedaron sus hermanos aparte. Pero no es ese el tema, hermanos. Pero acá lo que dice, hermanos, es que los hermanos del Señor Jesús, ¿qué sucedió, hermanos? No creían en Él. Vea que es bien difícil esa palabra, hermanos. Ahora, veamos ahora los de su misma ciudad. San Mateo 13:58. San Mateo 13:58. Los de su mismita ciudad. Yo me alegro, hermanos, cuando veo a algunos paisanos míos de aquí de Zacate y me dicen, y está llegando a esa iglesia. Sí, le digo yo. Me alegran, hermanos, pero ninguno ha venido. Fíjense. Compañeros que fuimos de estudios acá, conocidos y todo. Pero hermanos, mire, qué tremendo, los de la ciudad misma no creían en Él. Mateo 13:58, ¿alguien lo tiene? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que en la ciudad de Nazaret, o Nazaret, dice que no hizo ahí muchos milagros. O sea que los milagros fueron bien escasos. En una porción ahí en Marcos dice que no hizo más milagros, salvo, dice que sanó a algunos. Imagínense, hermanos, cómo son los milagros del Señor Jesús, hermanos. Los milagros del Señor Jesús son grandes, son poderosos, hermanos. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Yo soy un milagro de Dios. ¿Y usted? Somos un milagro de Dios. El hecho que estamos en este lugar, somos un milagro de Dios. ¿Cuántos esperamos un milagro, hermanos? Un milagro Dios va a hacer en nuestras vidas. Las cosas van a cambiar, nuestro entorno va a cambiar y diremos nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, hermanos. También, hermanos, lo que ya sabemos de Pedro. Pedro, hermanos, aparece incrédulo y era de los propios líderes. De los grandes hombres, como yo a veces digo, era de los pastorones. O sea, era de los grandes hombres que andaban cerca del Señor. Sin embargo, Mateo registra que Pedro, hermanos, tuvo cierto grado de incredulidad. Mateo 14, alguien lo puede leer del verso 28 al 31. Pero yo no quiero hablar mucho de incredulidad, hermano, porque el enemigo podrá estar diciendo, qué bueno lo que estás hablando, qué bueno lo que estás enseñando, que la gente sea incrédula. Decía esa doctrina, decía esa palabra. No, yo rechazo eso. Yo quiero hablar, hermanos, de creyentes en Dios. Pedro, alguien lo lee, por favor. San Mateo, capítulo 14, verso 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hasta ahí? Amén. Entonces, hermanos, Pedro, uno de los grandes, tuvo su grado. Pedro hubiera cruzado ahí de parte de Jesús, hermanos, Pedro tenía que haber cruzado. De parte de Dios, hermanos, nosotros tenemos bendición. Amén, hermanos. A veces, hermanos, se nos hace difícil creerle a Dios. Pero en esta tarde vamos a derrotar ese enemigo. Vamos a vencerlo no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, hermanos. Hay un canto que dice, espíritu de enfermedad, huye. Espíritu de pobreza, huye. Espíritu de tristeza, huye. Espíritu de todo lo que sea malo, todo aquello que nos venga a desanimar, en el nombre del Señor, hermanos, huye. Pero veamos por el otro lado, hermanos. Bueno, aparece Tomás, ya sabemos la historia de Tomás, que no, digo, yo no creo. Yo, dijo Tomás, si no viere, y tenía razón. Yo he oído predicaciones que Tomás tenía razón. Pero, hermano, y el Señor le mostró que a pesar de,
hermanos, Él era poderoso. Bien. Ahora, hay una pregunta que yo tengo acá. ¿Puede ser usted incluido en esta lista, hermano o hermana? En esta lista de personajes incrédulos, ¿podemos ser incluidos o no? No, la hermana Carmencita, no. Gracias, hermana. Está muy atenta usted, hermana, ¿verdad? Hermana, no, dice Dios, guarden, yo no quiero ser. Hoy vamos a los que debemos sí estar incluidos, personajes creyentes. Miren, ¿qué otros personajes aparecen ahí ya creyentes? Imagínense, los de Nínive. Alguien puede hallar ahí, usted veo que una joven está buscando Jonás. Búscalo, Jonás. Está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, Jonás. Bienvenidos los hermanos, ¿verdad? Que ingresan, hermano Denis ahí con su esposa, hermana Teli. Y bienvenidos todos, hermanos, en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bienvenidos. Los de Nínive, Jonás 3. Vámonos al Antiguo Testamento. Dice la Biblia, hermanos, que los de Nínive no sabían distinguir entre la mano derecha ni la izquierda. ¿Bien? Sin embargo, alguien nos va a leer ahí en Jonás 3. Si alguien lo puede hallar, hermanos, puede hacernos el favorazo. Hoy estamos hablando por el otro lado de la medalla, personajes creyentes, crédulos, de los que somos los de Benecer, hermanos. ¿Vea, hermana Carmencita? Sí, vea, va. Porque hermana Carmencita no, dijo yo de la lista no quiero ser de los incrédulos. ¿Alguien tiene Jonás? Nadie lo tiene, está en la Biblia, estará en la Biblia eso. Amén. Hermana. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Amén. ¿Cómo eran los hombres de Nínive, hermanos? Hermana Carmencita, ¿cómo eran los hombres de Nínive? Eran malos, pero dice que ni sabían, hermanos, no distinguían ellos. Disculpe la palabra que voy a decir, no amagaban, hermanos. No andaban con tanto cuento. Sin embargo, ¿qué sucedió en ellos, hermanos? ¿Qué dice que hicieron los hombres de Nínive? ¿A quién creyeron, hermanos? Se arrepintieron, creyeron a Dios. Y aún el rey, hermanos, proclamó ayuno y aún a los animales los puso a... Eso es lo que el Señor nos llama, hermanos, a que seamos gente de fe, que le creamos a Dios. Repito, hermanos, en esta iglesia, y se lo vamos a decir al enemigo, hermano, en esta iglesia vamos a hacer cosas grandes para la honra y gloria de Él, hermanos. Amén, hermano. El enemigo está enojado, el enemigo está molesto, pero en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Amén. Jairo, capítulo 5 de Marcos, versículos 22 y 23. Estamos escudriñando ahí, hermanos, un fundamento para que Dios, hermanos, nos auxilie en esos momentos, hermanos, en que no hayamos qué hacer, no hayamos qué decidir.
Pero hermanos, en el nombre del Señor venceremos. Dice en el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, mire qué hombre más reverente, ¿verdad? Se postró a los pies del Señor. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Y veamos las palabras de él. Ven y pone las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué, hermanos? Y vivirá. O sea que era un hombre, hermanos, ¿de qué? De fe. O sea, declaró él mismo que si él lo tocaba a esa niña, con solo que le pusiera la mano, esa niña iba a recibir sanidad. En el verso, ahí, hermanos, lo que seguimos, se da la historia, la mujer del flujo de sangre. Ahí siempre San Marcos 5, verso 25 en adelante, lo leo. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y a mí me llama la atención estas palabras que ella declaró. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, lo que quiero que usted escuche, hermanos, es esa palabra. Si solamente toco el manto, yo voy a ser salvo. Y hermanos, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y dice la Biblia que sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de imitar esos personajes bíblicos y ser, hermanos, los Jairos de ahora, las mujeres creyentes que tocan el borde del Señor, hermanos, y creemos que las cosas Dios nos va a ayudar grandemente. Amén. Me llaman la atención, hermanos, estos los cuatro que bajaron al paralítico del techo. En la iglesia de Benecer necesitamos gente que baje a gente, hermanos, del techo donde están y que los pongan delante del Señor para que reciban sanidad, para que reciban respuesta a sus problemas. Es que mire, hermano, la sanidad es en todo sentido: sanidad espiritual, sanidad moral, sanidad, hermanos, de lo que nosotros necesitamos, sanidad física. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, venimos con una gran necesidad a la iglesia? Y hermanos, yo daba un testimonio estos días que a mí me declararon algo ahí en la nube del ojo, en el ojo, hermanos, me decían una nube y todo, y el médico a mí me puso un gran temor, hermano, porque yo tengo miedo, hermano, de estar viendo, que quizás ponen una aguja y estar viendo precisamente la operación. A mí me dio, hermanos, no, dije yo, quizás no voy a aguantar, soy nervioso, pues, hermanos. Pero mire, hermano, yo me metía cuando oraban los hermanos, no oraban por mí, ni nadie decía mi nombre, hermanos, porque gracias a Dios soy pequeño, hermano. Aleluya, hermano, ¿verdad? Y nadie decía nada. Tal vez pasaban tamaños hombres, tamañas mujeres, y decían: el hermano fulano, y yo me metía en medio de ellos, hermano. Nadie decía mi nombre ni mi enfermedad. Pero mire, hermano, en esas cosas, en esas oraciones, yo recibí muchas veces, hermano, sanidad. Me sané del ojo, hermano. Y yo creo, hermanos, que al igual necesitamos esos cuatro que bajaron al paralítico del techo. Busquemos ahí Marcos 2, verso 1 al 5. De esos cuatro necesitamos. Yo he oído predicaciones que dicen: hay 4 evangelios, los evangelios nos llevan a Cristo, pero hermanos, necesitamos también en este tiempo palabra que nos haga ver, hermanos, que necesitamos traer a la gente a Cristo, ponérsela enfrente. Dice la palabra: entró Jesús
Otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Va a venir tiempo, hermanos, que aquí en Ebenezer ya no vamos a caber. ¿Cuántos lo creemos, hermano? ¿Cuántos lo creemos, hermano? ¿Lo cree usted, hermano? Va a venir tiempo, hermano, en que esto va a suceder. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, miren lo que hicieron, hermano. Arruinaron el techo, hermano. Pero había una consigna especial. Dice que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho al que yacía el paralítico. Y miren lo que dice Jesús. No lo dice nadie más, sino que lo dice el mismo Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué dijo al paralítico, hermanos? ¿Qué le dijo? Lo estamos leyendo ahí, el verso 5. ¿Qué le dijo? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, hermanos, que fíjense que ahí actuó la fe de las personas. Sí, hermanos, un hermano cantaba un coro que decía: si nosotros trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Mi obra es tu obra, nuestra obra es de Dios. Y por ahí se iba el hermano cantando eso. Pero todos, hermanos, todos podemos, hermanos, hacer algo, hermanos, para la obra y la honra de Dios. Ahora hay una pregunta que yo hago por ahí. ¿Podrá ser usted incluido en esta lista, hermano? ¿Podrá usted incluirse que podamos decir, pues, yo puedo ir en esta lista también? Amén, hermanos. ¿Cuántos del domingo pasado le dijimos a alguien, hermanos, que se reconciliara con Dios? Levanten la mano los que lo hicieron. La hermana lo hizo, tú lo hiciste, hermano Salvador. ¿Cuántos más lo hicieron? Tú lo hiciste, le dijiste a alguien. Yo, hermanos, a Josué dice que también. Yo a las 7 de la mañana tengo a mis alumnos y yo les dije: miren, yo vengo aquí a hablar locuras de química, les dije, pero yo quiero decirles algo mejor. Este es el mes de la amistad, les dije. Este es el mes que ustedes deben de ser bien amigos, deben de ser todo entre ustedes, con sus papás y con su mamá y todo. Pero necesito decirles que ustedes se deben reconciliar con Dios. Reconciliarse con medio mundo, les dije. Hacer bien, les dije. Y hermanos, yo creo que Dios nos ha llamado a que rompamos, hermanos, y que hagamos lo que Él quiere que desarrollemos. Para ir finalizando, hermanos, actitudes que debemos tener ante la incredulidad. Voy a ir ahí detallando solamente, y usted en su casa lo busca los textos bíblicos. Examinarnos, hermanos, si estamos en la fe. Examinarnos. A ver si estamos realmente en la fe. Dice ahí 2 Corintios 13:5, probados si estáis en la fe. A veces, hermanos, venimos a la iglesia, pero somos incrédulos. ¿Sí? A veces estamos, mire, a veces, hermanos, no tenemos. Pero Dios quiere, hermanos, que nos examinemos si estamos en la fe. Una petición que le hicieron los discípulos al Señor. Pedirle al Señor que, ¿qué, hermanos? Que nos aumente la fe. ¿Cómo será nuestra fe, hermanos? ¿Qué era necesario para mover un monte, hermanos? Pues sí, pero ¿cómo va a ser esa fe, hermanos? ¿Cómo será el grano de mostaza, hermano? Ayer mi esposa me estaba haciendo unos hot dogs y de mostaza, pero ya ahí la mostaza, la comida, pero el granito de mostaza, hermano. Perdón, hermano. Menudito, ¿verdad, hermana? Un mosquito es grande, ¿verdad, hermana? Como la linaza, ¿verdad? El chan, ¿verdad? Entonces, hermanos, pedirle al Señor que nos aumente la fe. ¿Cuántos creemos, hermanos, que a pesar de todo, esta iglesia va hacia adelante, hermanos? ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Yo veo que no muchito, ¿verdad? Pero mire cómo está esto.
Voltea a ver para atrás, hermano, y dile, salude a los hermanos, dígale, hermano, bienvenido, no lo he visto. Hermanos que estamos aquí adelante, saludemos a los hermanos que están allá atrás, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, levante la mano, ¿verdad? Levante la mano y diga, hermano, Dios les bendiga. Va a haber un momento que ya no nos vamos a ver, va a ser tan grande este lugar, hermano, que van a ver ahí una pantalla para que nos veamos, hermanos. Amén, hermanos. Precisamente estamos derrotando, ¿qué, hermano? La incredulidad. Ay, hermano Salvador, usted, hermano. Pues, hermano, en el nombre del Señor estoy hablando esta palabra. Ahora, hay una palabra, hermanos, que dice ahí, la tercera, pedir, no dudando nada. A veces, hermanos, dudamos en nuestras peticiones. Uno a veces se pone, ¿y si tal cosa? ¿Y si tal cosa? Si, bueno, aún al Señor le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Y hermanos, debemos de pedir al Señor no dudando nada. Yo quiero detenerme en esta otra, hermanos. A mí me llamó mucho la atención y yo voy a pedir a algún hermano que lo lea. Teniendo oración de fe. Santiago 5:15. Hermano Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 5 y verso 15. Nos escribe, Santiago era bien práctico, hermano, pero a mí me llama la atención esa palabra. Quiere decir, hermano, que oración de fe. ¿Qué dice la palabra, hermanos, ahí? ¿Y cuál tipo de oración? Dice, yo he oído estudios, ustedes los han oído, los distintos tipos de oración. Pero a mí me llama la atención, hermanos, acá, la oración de fe. Ahora, yo me he puesto a veces a pensar, hermanos, en esas oraciones que a veces hacemos, que yo hago. Señor, bendice los alimentos, Señor, muchas gracias, Señor, esto y lo otro, Señor aquí, Señor allá. Pero bien así, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces en esa misma oración que nos acordamos de alguien que tiene una necesidad, hermano. Y uno le dice, Señor, provee. Y yo entiendo que ahí como que pasamos a otro nivel, hermano. Entonces estamos pidiendo por otro, hermano, con cierta fe, que el Señor pueda proveerle a otro. Entonces, fíjense, hermano, que a mí me llamó mucho la atención esto de la palabra, esta oración de fe. Vaya, ¿qué es orar, hermano? Gracias, hermano. Oración es hablar con Dios. Ahora, yo oí de un hermano una vez que dijo, si orar es hablar con Dios, debemos de saberle hablar a Dios. Porque ¿quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios, hermanos? Dueño, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo cuando he tenido la oportunidad, hermanos, de dirigirme a algunas personas, busco las palabras más refinadas. Ahora, si yo voy a orar con el Padre, yo voy a hablar con Él, debo de buscar las palabras, hermanos, para poder recibir lo prometido. También, hermanos, debemos de creer que todo lo que pidamos, lo vamos a recibir. ¿Cuántas cosas hemos pedido ahora en este año, hermano? ¿Cuántas cosas se han cumplido ya? ¿Algunas? Solo una palabra, diga. Levante la mano a alguien que ya haya recibido algo en este año. Hermano Salvador Galán, dice. Otro hermano. ¿Otro hermano? ¿Ninguno ha recibido, hermanos? Hermana Carvesita, hermano, ¿usted qué ha recibido? Hice una petición a Dios. ¿Sí? Y el Señor me contestó en una forma positiva. Amén. Hermana Carmencita dice. Yo y mi hijo hicimos una petición. Él tenía la fe de comprar un carro y Dios se lo hizo. Imagínense. Amén. Pida por mí, hermana, que Dios me... Yo creo que son oraciones de fe, hermano. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo quiero que me den el nombre de nuestra iglesia, hermanos. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Ah? Amén, hermana. Mire, es para Él la honra. ¿Cómo se llama esta iglesia, hermana? No, el nombre completo, dígame. Yo quiero decirles algo, hermanos, en el nombre del Señor y con todo respeto. No hay que ser pentecostal para recibir milagros de Dios. ¿Me oyen, hermanos?
A veces creemos, hermanos, que como que los milagros de Dios están con un apellido para un grupo de hermanos. Está bien los hermanos, pero también los bautistas. Debemos de creer que en medio nuestro también suceden milagros, hermanos. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Hizo acá el Señor alguna acepción de personas? Dijo, bueno, estos milagros solo son para los de esta congregación. Estos milagros solo son para los de la otra. Dígame, hermano, ¿dice así la Biblia? No, es para todos nosotros. Así es que, hermanos, nosotros vamos a ver maravillas de Dios. Para ir concluyendo, hermanos, pedir conforme a la voluntad de Él. Y a una palabra que decíamos hoy en el canto, uno de los cantos, saber esperar la respuesta del Señor. A veces la respuesta tarda y nos abatimos, hermanos. Y estamos ahí un poco que no hayamos qué hacer. Y sinceramente, hermano, es difícil. Pero en el nombre del Señor podemos decir que, hermanos, Dios nos dará milagros grandes en nuestra vida. Por eso yo esta tarde, hermanos, le puse esta palabra: derrotemos la incredulidad. Y para ir concluyendo, hermanos, este año 2015 es el año del crecimiento en todo, en nuestra iglesia, en lo espiritual, en lo material, en la familia. Y yo hago una pregunta: ¿cree usted eso posible? ¿Cree usted que es posible, hermano? ¿Lo cree posible? Acá, hermano, acá en esta iglesia. Y luego, hermanos, debemos de trabajar fuerte. Oremos al Señor que nos fortalezca y aumente la fe para realizar muchos proyectos de bendición, que luego, hermanos, estaremos viendo que la iglesia está caminando. Yo quisiera pedirles en el nombre del Señor, hermanos, si pueden poner de pie y se tomen de las manos ahí los que están en fila, y vamos a, hermanos, a orar, pedirle al Señor que Él nos dé, hermanos, de su bendición, nos dé respuestas, nos dé, hermanos, de las peticiones que tenemos, tanto personales, familiares, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Que Dios, hermanos, nos dé y que podamos derrotar, hermanos, esa pariente que no es nuestra. Esa pariente, hermanos, es de la duda, de la falta de fe, de la incertidumbre. Y, hermanos, podamos, tómese de las manos, hermanos, y crea con el que tiene a la par y oremos. Padre, en esta tarde yo te suplico que en medio nuestro sea derrotada la incredulidad, sea derrotado el temor, sea derrotada la falta de fe, sea derrotada la incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos unidos como iglesia, creyendo, Padre, que este año 2015 es el año de la bendición nuestra. Es el año, Señor, de nuestro crecimiento. Es el año, Señor, donde veremos cosas aún mayores, veremos, Padre. Y, Señor, en esta tarde me uno a los hermanos que se toman de las manos, creyéndote a ti, Señor, que tú serás propicio para nuestros proyectos locales de iglesia, nuestros proyectos de comunidad, Padre, nuestros proyectos, Señor, en nuestra nación, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos aumentes la fe y que sea derrotada en medio nuestro la incredulidad, Padre. Hermano, ahí donde usted está, dígale al Señor lo que usted necesita. Jesús está aquí. Su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Amén. Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Dios está con nosotros, tan cierto como el aire. Exponga su necesidad. Si usted tiene una necesidad fuertísima,
Póngalo en las manos de Dios. Declárele, Señor, me es difícil, pero creo en ti. Deposito mi confianza en ti. No hay lo que hacer, Padre, pero creo que tú eres soberano. El hecho de que estoy aquí en esta iglesia es que estoy diciéndote que creo en ti, Padre. Mira, Señor, los proyectos, los trazos, lo que hay una directiva en esta iglesia, hay un cuerpo de diáconos, hay un cuerpo ministerial, Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos para que tú vengas e intervengas sobre esta congregación, trayendo almas, rescatando almas, liberándonos a nosotros mismos de la duda, de la incertidumbre, Padre, del apocamiento, Señor. Danos, Padre, la bendición que solo tú puedes dar. Ahí donde está usted, hermano, con su hermano tomado de la mano, hágalo con sinceridad y póngase de acuerdo con él. Dice la palabra que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo acá en la tierra, no será hecho. Padre, nos ponemos de acuerdo como comunidad cristiana. Nos ponemos de acuerdo, Padre, creyendo que tendremos una oración de fe, un tiempo muy especial, que tú nos darás la respuesta. Somos un solo cuerpo. Todos, directiva, comisión pastoral, diácono, congregación. Y Padre, te ponemos en tus manos esta amada iglesia, Padre, para que tú la bendigas. En el nombre de Jesús.